Heribert Illig presentó en 1986 una teoría a la que llamó del tiempo fantasma, en donde nos dice que nos agregaron aproximadamente 300 años de historia al calendario. 300 años, en definitiva. Según él, el tiempo que va entre el año 700 de nuestra era y el año 1000 de nuestra era nunca existieron en realidad. O sea que este sería el siglo XVIII y no el siglo XXI, por simple cuestión matemática. Ya veníamos con los ajustes hechos en 1582 al pasar del calendario juliano al gregoriano, pero eso tiene una explicación aceptable, digamos. El juliano se basó en los ciclos lunares, se calculó mal la longitud, entonces a cada año le sobraban 10 minutos con 8 segundos. Si calculamos desde que se impuso este calendario juliano en el año 45 a.C., nos lleva a que en el año 1582 se habían acumulado muchos minutos de más y por eso se ajustó. Y pasamos de esta forma al gregoriano, donde se perdieron metafóricamente 10 días por única vez en ese año. Y ahí viene el problema según Illig. Los días que se tendrían que haber restado, según él, eran 13 y no 10. Al omitir solo 10, restaron el tiempo extra acumulado hasta el año 1282, por lo tanto 300 años habían sido omitidos del cálculo. A partir de este dato, varios investigadores, entre ellos historiadores y arqueólogos, se sumaron a esta teoría y porque sostenían que varios hechos históricos sencillamente no cuadraban. Pero ¿cuáles son los 300 años que nos están sobrando? Según esta teoría, sería la Alta Edad Media, basándose en que el material que existe sobre este periodo es muy dudoso y de mala calidad todo lo que podamos encontrar. Y esto entonces lo convierte en el periodo sospechoso. Los historiadores de la época de esta Alta Edad Media siempre hacen referencia a documentos escritos, muchos de los cuales más tarde se supo que eran un fraude. El historiador Horst Fuhrmann, por ejemplo, dice que el Vaticano falsificó muchos documentos y reconocen que los registros medievales son un verdadero problema porque son muy poco confiables. También nos dice que la arquitectura románica en Europa Occidental del siglo X parece anacrónica, teniendo en cuenta el tiempo que se supone que pasó desde la caída del Imperio Romano. Illig dice que un posible autor intelectual de esta Alta Edad Media inventada podría haber sido el propio emperador del Sacro Imperio, Otto III. El doctor von Hans Ulrich Niemitz sostiene que Otto en realidad vivió en el siglo VII, pero que la modificación lo llevó al siglo X, particularmente al cambio de milenio, al año 1000, con toda la mística que eso implica. Y según Niemitz, él y el Papa Silvestre II reconstruyeron un pasado creando a Carlomagno como modelo de un héroe. A su vez, el emperador bizantino Constantino VII, en el año 835, comenzó a pasar los textos del imperio que estaban en griego a un formato de escritura más moderno, guardándose las copias y destruyendo los originales. Si nos ponemos en contexto, en el siglo VII la mayoría de la gente era analfabeta, nadie tenía reloj y dependían ciegamente de los sacerdotes para muchas cosas, que eran los que eran letrados y los que podían leer. Bueno, la teoría está, aunque la mayoría de los académicos la dejan de lado. Si bien es cierto que muchas cosas no cuadran en la historia, las dataciones hechas científicamente y los eventos astronómicos coinciden con la línea del tiempo que todos conocemos
incluso comparando con los registros chinos de esa época que se sincronizan con los eventos europeos según el calendario gregoriano. Sin embargo, estos mismos académicos dicen que no pueden refutar esta teoría, sino que solo queda en una teoría porque tampoco se puede comprobar. Un hecho es real: el calendario juliano estaba excedido realmente en 13 días, como dice Illich, pero el Papa Gregorio XIII quiso que se corrigieran solo 10 para que la Pascua coincidiera con la fecha oficial acordada en el Concilio de Nicea del año 325, que se calculó usando el vernal equinox. Así que seguiremos con la duda, porque si bien la teoría de Illich tiene muchos puntos a favor en cuanto a que siempre nos han ocultado cosas, es cierto que la Alta Edad Media carece de todos los elementos que tienen otras épocas en cuanto a yacimientos arqueológicos y escritos un tanto más contundentes. Es muy poco lo que hay. También es cierto que la datación que se hace utilizando los anillos de los árboles se demostró que no es una técnica muy confiable porque ya se sabe que hay un desfasaje de unos 70 y pico de años, pero que ya con la historia escrita no se modificó, aún sabiendo que esta datación estaba errada, porque implicaba mover toda la historia. Pero se sabe que este método de datación no es del todo confiable. Pero por otro lado, tenemos lo que son los registros chinos y también técnicas más modernas de datación, ya utilizando tecnología. También es cierto que todo esto también se puede manipular. Entonces, la duda la tendremos siempre, hasta que por lo menos nos surja algo un poquito más contundente de parte de Illich o de estos historiadores que apañan o que avalan esta teoría. Así que los dejo ahí con la duda, como la tenemos todos, de si estos 300 años existieron o no y en qué siglo estamos. Sabemos también que la fecha que se toma para calcular nuestra era desde el punto de vista cristiano también está corrido, porque el nacimiento de Jesús no coincide exactamente con la fecha que nos dan. O sea que tenemos una acumulación de malos datajes que ya estamos bastante perdidos. La realidad es que seguramente no estamos en la fecha que estamos manejando. De todas formas, es una cuestión numérica o matemática, si queremos, y no tiene que ver con unos viajes en el tiempo ni nada por el estilo. Es una cuestión de números. Sirve a fines administrativos, nos manejamos así y nos seguiremos manejando así, aún sabiendo que no es el real. Pero bueno, es una teoría más, es interesante conocerla y bueno, habrá que esperar a ver si surgen nuevos datos, porque poco podemos hacer nosotros en una investigación, porque eso hay que ponerse a datar y hacer un montón de cosas de las que no podemos simplemente. Pero bueno, cualquier cosa que surja, nos pondremos al tanto. No creo que vayan a hacer mucho más, porque decir que realmente estamos 300 años adelantados implicaría un movimiento de fechas, más allá de lo que significa el hecho de que nos hayan ocultado y mentido de semejante forma, ¿no? Pero además modificar todo, la verdad es que no lo van a hacer. Sería una locura total. Así que bueno, ahí queda la duda o la certeza para algunos de esta teoría del tiempo fantasma.